Bienvenidas, hermanas, bienvenidos, hermanos, a esta exposición de la bendita palabra de Dios. Quiero comentarles a ustedes que hoy veremos el tema, el temor a Dios, que es una parte fundamental para nuestra vida cristiana, para alcanzar esas promesas de vida eterna. Es importante que lo tomemos en cuenta para que nosotros podamos seguir adelante con esa esperanza de ver al Señor Jesucristo en su segunda venida. Los tiempos son difíciles, hermanos, pero es necesario que nosotros busquemos agradar a Dios. Vamos a hacer una oración para presentarnos delante de Dios e iniciar este tema. Bondadoso Dios que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento de este día, cuando termina ya, Señor, la semana. Gracias por las bendiciones de la vida, de la salud, quizás con algunos dolores, algunas molestias, pero te pedimos, Señor, que escuches nuestras peticiones, porque te pedimos que nos conserves la vida y nos des nuevas fuerzas, y tú, Señor, calmes nuestros dolores. Te pedimos por nuestros hermanos enfermos, por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados, Señor, por aquellos que no te conocen. Permite que el estudio de tu palabra nos ayude a hablar con las personas para que puedan también entrar al redil de nuestro Señor Jesucristo. Bendice pues este tema, esta reunión, y bendice a mis hermanos, esperando que todo sea para nuestra edificación y que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, acercándonos más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Como les había comentado, mis amados hermanos, el tema de hoy es el temor a Dios. El temor a Dios, hermanos, es abstenerse de una vida es tener una vida de abnegación. Entonces, esta vida de abnegación es una virtud que mueve a abstenerse de los placeres carnales o del mundo, como lo declara Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Esta es la vida que debe de rechazar todo creyente para llevar una vida de abnegación, para tener el temor a Dios o el temor de Dios. Dice así el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay una mención, hermanos, de los frutos de la carne, pero en el verso 21 aclara tajantemente que los que practican tales cosas no heredarán la vida eterna. Entonces, hermanos, vemos que esa vida de abnegación, hermanos, para tener el temor de Dios, es la que cada uno de nosotros como creyentes debemos vivir para agradar a nuestro Dios. Dice Gálatas 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Muchas personas, hermanos, que se dicen cristianos, viven una doble vida y creen que nadie los ve. Pero Dios, que todo lo ve, Él está tomando nota de lo que sucede en la vida de ellos. Y dice el verso 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que si vivimos para la carne o en la carne, esto, hermanos, lo que vamos a cosechar, dice, segaremos corrupción, pero todo lo que el hombre sembrare, esto mismo va a recoger. Entonces, si el que siembra para la carne cosechará corrupción, y el que siembra para el Espíritu obtendrá la vida eterna. Entonces vemos, hermanos, la importancia del temor a Dios. Volviendo a este tema, hermanos, el temor a Dios es tener una vida de abnegación, como lo manifiesta Cristo Jesús cuando dijo al Padre, hermanos. Cristo Jesús manifiesta el temor a Dios, hermanos, cuando manifiesta al Padre la posibilidad de pasar ese trago amargo de la crucifixión, y entonces él habla al Padre y le dice así en el capítulo 22 de Lucas, versos 42. Dice Jesús al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, aquí vemos la abnegación, la obediencia de Cristo Jesús. Padre, si quieres, o sea, tú decides, Señor, pasa de mí esta copa. Tú decides si pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús, hermanos, está en una abnegación de obediencia ante el Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, vemos que Jesucristo, Él está, hermanos, consciente de esa situación difícil por la cual va a pasar. Pero clama al Padre, le dice, si es posible, quita de mí esta copa, pero si no, Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es claro, hermanos, que si deseamos agradar a Dios viviendo en el espíritu de su gracia, estamos obligados a asumir el carácter del Hijo de Dios. El carácter del Hijo de Dios, hermanos, es el modo de ser. El modo de ser de Jesucristo es abnegación y obediencia. Entonces nosotros también, hermanos, si somos hijos de Dios, y Jesucristo es nuestro hermano mayor, el cual vino a dar su vida para que nosotros también tuviéramos vida, esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos andar como Él anduvo, como dice en Primera de Juan. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que vamos a tomar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es la abnegación y la obediencia. Esto es, hermanos, que vamos a cambiar nuestras actitudes a una vida llena de justicia, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Dice Hechos, capítulo 10,
verso 35, de la siguiente manera: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La abnegación, hermanos, y la obediencia se juntan para que nosotros tengamos una forma de vivir en justicia delante de Dios. Y que nosotros, hermanos, entendamos que esa es la voluntad de Dios. Que nosotros, hermanos, tengamos el temor de Dios, no ese temor de miedo, sino el temor de la obediencia y de la abnegación. Porque quien quiera, dice la Escritura, ver días buenos, debe de refrenar su lengua. Debe de refrenar su cuerpo también de la corrupción del mundo. Y esto es entonces el carácter que manifiesta nuestro Señor Jesucristo y nos da ejemplo para que nosotros también tengamos ese mismo carácter. Cuando Dios ve en nosotros actitudes de temor, cuando Dios ve actitudes de temor hacia su divinidad, hermanos, cuando ve actitudes de obediencia, Él nos da, hermanos, de su Espíritu Santo para superar nuestras actitudes de obediencia. Esto, hermanos, como temor de Dios, vemos que es lo que a Dios agrada. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, verso 31, dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Por qué? Porque había armonía, porque había un mismo pensar, había amor entre todos ellos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Fíjese usted. Vea usted el texto claro, hermano, hermana. Vea el texto claro. En las iglesias había, hermanos, paz. Y eran edificadas las iglesias, andando en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, daba a cada quien, a cada uno de los hermanos, de su Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Y se acrecentaban fortalecidas, dice el verso 31, por el Espíritu Santo. ¿Se da usted cuenta? Que el temor de Dios es nada más, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Y muchos, dice Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, el temor a Dios, hermanos, es abnegación, obediencia, justicia. Eso es lo que está faltando en las iglesias. No hay justicia, no hay temor de Dios. Aparentan. Y eso no es correcto. Muchos hermanos que han estado ya por muchos años en las iglesias, hermanos, simulan, óigalo bien, simulan ser obedientes a la voluntad de Dios, tener temor de Dios, pero en cuanto pueden, hermanos, meten cizaña entre las iglesias, entre los hermanos en las iglesias. Y esto es muy delicado, porque muchos hermanos se hacen al lado de ese tipo de hermanos que siempre están buscando estar alto, arriba. No se mezclan con la clase baja. Pero vean ustedes, hermanos, que en la iglesia primitiva,
Dice el verso 31, óigalo, léalo y óigalo bien. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nadie decía ser suyo nada de lo que había allí, sino que todo lo compartían entre todos. Pero hay hermanos que sienten que tienen autoridad, porque fueron en tiempos pasados parte de un grupo que gobernaba, no que cuidaba, no que pastoreaba, que gobernaba, porque sentía que esa era su misión, gobernar. Y eso es lo que ha estado acabando a las iglesias, hermanos. No la justicia, sino la injusticia del ser humano. Dios no se equivoca. Dios está diciendo aquí en la Escritura, cuando se escribe este libro de Hechos, Lucas estuvo investigando, hermanos. Estuvo Lucas investigando cómo había sido el paso de Jesucristo por la tierra y qué cosas había hecho Jesucristo para el pueblo. Entonces dice la Escritura que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, hermanos. Yo les digo a ustedes que muchos aparentan andar en el temor de Dios, porque quieren tener autoridad, superioridad sobre la iglesia, y la iglesia no se maneja así. Estos hermanos que piensan así deberían de reconsiderar su situación, porque a veces en lugar de haber armonía, hay una división, hermanos, y esto no es bueno para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a continuar, hermanos. Entonces, ya vimos que cuando Dios está viendo nuestras actitudes en el temor a Él, Él nos da de su espíritu para superar nuestras actitudes. O sea, para que nosotros superemos, hagamos con mayor disposición, obedecer y ayudar a los demás para que todos estemos en un nivel igual. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos cuando Él les avisó que Él iba a morir, y entre ellos decía, a ver, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser ahora el que nos va a dirigir? Y hasta discutían, a tal grado que Jesús se dio cuenta y preguntan, ¿qué discuten entre ustedes? Y aquellos apenados no quisieron decir, pero dijeron que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe de ser siervo, debe de ser el menor. Porque así está especificado, hermanos. Jesucristo dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y eso es lo que muchos hermanos no entendemos. Y eso es lo que es una piedra de tropiezo para el crecimiento de la iglesia. Analícelo, hermano. Analícelo, hermana. Y si hay algunas actitudes de este tipo en la congregación, vamos a pedirle a Dios que Dios mueva el corazón de estos hermanos que actúan de esta forma, para que la iglesia siga caminando y siga creciendo. De lo contrario, hermanos, estaremos estancados y siempre seremos una iglesia pequeña, una organización pequeña, hermanos. Hay organizaciones muy fuertes y son más
jóvenes que la iglesia a la cual pertenecemos. Nosotros estamos hablando del año 1935, por ahí así, hermanos, o 40. Y otras corrientes o otras congregaciones, hermanos, con más jóvenes que la iglesia de Dios, hermanos, ellos ahora parece que van delante de nosotros. Pero es porque nosotros no tenemos o no entendemos cuál es el temor de Dios. Entonces, cuando Dios ve en nosotros actitudes de temor a Él, en obediencia, hermanos, nos da de su Espíritu Santo para superar nuestras actitudes, o sea, nuestra disposición para tener el temor de Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo hubo hombres que tuvieron el temor de Dios, hermanos, y manifestaron unas características. Vamos a ver el caso de un hombre, Noé. Vamos a ver el caso de Noé. Capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis, verso 9. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Había temor de Dios en Noé? Claro, claro que sí, hermanos. Había temor de Dios en Noé. Y esto le valió, hermanos, para que Dios hiciera un pacto con él, para que Dios salvara la vida de él y de su esposa y de sus hijos y de sus mujeres. Porque él le dijo lo que iba a hacer. La humanidad se había corrompido. La humanidad buscaba nada más, de hecho, hacer el mal. Y a Dios le dolió haber hecho al género humano. Por eso le dijo a Noé que el hombre se había corrompido su corazón y que él iba a acabar con toda la humanidad. Pero vio características, temor de Dios en Noé, y entonces se da cuenta que Noé tiene justicia y que él hacía todas las cosas superando a sus generaciones, hermanos. Y Noé caminaba con Dios. Aquí tenemos entonces el temor de Dios, hermanos. Caminar con Dios, hermanos, es obedecerle, hacer su voluntad, ser justos. Y eso le valió a Noé para alcanzar la misericordia de ser salvo del diluvio. Pero ¿qué cosa es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Aquí vemos que Noé dice en la parte final del verso 9, con Dios caminó Noé. Noé hacía lo que agradaba a Dios. Había temor de Dios en Noé, hermanos. Y como otros hombres más, hermanos, tenemos el caso también de Abraham. Abraham también, hermanos, era un hombre temeroso de Dios. Noé, hermanos, tenía temor de Dios. A tal grado que, hermanos, Noé, hermanos, dice que le tenía tanta confianza en Dios, tanta seguridad en Dios, que eso le valió ser amigo de Dios, porque le creyó a Dios,
porque hacía su voluntad. Y eso le valió a Abraham también para ser amigo de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, a un rey de Israel que no tenía temor de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, pide rey. Pide un rey que los guiara como a los otros pueblos. Querían un hombre igual como ellos, nada más que los gobernara, que no fuera Dios, porque Dios exigía mucho, pedía mucho. Por eso el pueblo de Israel le dijo a Samuel, queremos un rey. Pero Samuel le dice, pero ¿cómo? Si Dios los está llevando, Dios los está guiando, ¿por qué piden? No, queremos un rey, como todos los pueblos. Dios, hermanos, desde luego se entristece y molesta y le dice a Samuel, no te han desechado a ti, no te pongas triste, me han desechado a mí. Pero diles, ¿cómo va a actuar el rey en medio del pueblo? Y les dice, les hace la lista de cómo el rey va a tomar a sus hijos para su ejército, a sus hijas para que sean las que muelan las semillas, que hagan los alimentos y otras cosas también para que sirvan en el palacio. Pero al pueblo de Israel no le importó eso. Ellos querían un rey como todos los pueblos de esa época. Bueno, entonces, pues vemos que desechan pues a Dios. Vamos a ver qué dice o qué nos comenta primer libro de Samuel en su capítulo 8, hermanos. Vamos a ver versos 6 y 7. Entonces, hermanos, ya les comenté a ustedes que el pueblo de Israel pide un rey. Versos 6 y 7. Le dicen a Samuel, queremos un rey como todos los pueblos. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel estaba pues admirado, sorprendido de que el pueblo pidiese un rey humano, teniendo un rey todopoderoso. Pero mire lo que le dice Jehová a Samuel. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ay, hermanos, qué triste es dejar a Dios, tener a Dios como guía, como fortaleza, y ahora que nos guíe el hombre. Bueno, pues capítulo 9, vamos a ver el capítulo 9, verso 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afa, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo llamado Samuel, joven, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros hacia arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Miren nada más. Una joya iban a tener por rey. Hermoso, de buen parecer, y además de gran estatura, porque sobrepasaba, dice, a cualquiera del pueblo. No por 3 centímetros, hermanos, por una medida de 20 centímetros, o si se puede un poco más. Yo me lo imagino así. Bueno, pues aquí estaba joven, hermoso y alto, y
tal vez también debe de haber tenido corpulencia, porque pues era también pastor y ayudaba en el campo. Entonces, hermanos, aquí vemos que ya Saúl va a tomar el gobierno de Israel. Y Samuel, hermanos, pues llama al pueblo para presentarles al rey que habían pedido. Capítulo 10, versos 21 y 22. Samuel, hermanos, reúne a todo el pueblo de Israel. Dice, verso 21, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no le hallaron. Ahí está el rey, hermanos. Hermoso, alto, pero, hermanos, tímido. Porque dice el verso 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Estaban hablando de Saúl para hacerlo rey. Y entonces le responde Jehová a Samuel y le dice, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Estaba allí en la bodega donde se guardan todos los pertrechos de los animales, hermanos, donde se guardaba la yunta, donde se guardaba las sillas de montar, todo lo que servía para acoginar o que el animal no se lastimara, como las mantas, todo eso, hermanos, allí estaba escondido. Fíjese nada más para empezar, hermanos. Era tímido, se escondió, no se consideraba digno, le daba miedo. Bueno, hermanos, pues dice el verso 23 que corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y entonces Samuel, hermanos, lo ungió como rey de Israel. Bien. Una vez instalado como rey, hermanos, no llevó a cabo los mandamientos de Dios o los mandatos de Dios, porque vamos a ver en el capítulo 15, fíjese lo que es no tener el temor de Dios. Eso es lo que yo quiero que vean ustedes. Ya vimos a Noé, hermanos, un varón perfecto que andaba con Dios. Pero aquí vamos a ver en el capítulo 15, versos 1 al 3, que Dios le da una orden a Saúl por medio de Samuel. Y dice así, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Fíjese, pon atención. Dios quiere que hagas algo por él. Y quiere que lo hagas, pero que lo hagas bien. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Sí? El pueblo venía de Egipto y entonces pues le pide Moisés que deje pasar a su pueblo por el medio de su tierra. Y entonces el rey de Amalec dijo que no. Y que si se persistía en querer cruzar por allí, ya tenía su ejército listo para atacar a Israel. Israel tuvo que dar una vuelta muy grande para poder llegar a la tierra prometida. Y dice el verso 3, ve, fíjese lo que le dice Dios.
Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tenía que arrasar con todo. Nada tenía que agarrar para como trofeo de la victoria. No, no, no. Él tenía que cumplir. Y entonces, allá va Saúl, hermanos. Allá va Saúl, hermanos, y sí, empieza pues a matar a la gente de ese pueblo de Amalec, pero pues entra a donde está el rey, que era Agag. Ese rey Agag, pues se humilla ante Saúl y le pide que no lo mate, que se quede con todos si él quiere, pero que no lo mate. Y Saúl, hermanos, no lo mata. Y el pueblo, hermanos, fíjese lo que le dijo Dios: mata vacas, ovejas, camellos y asnos, todo, todo. Pero Saúl no vio que el pueblo estaba haciendo separación de animales gordos, buenos, y los quería ofrecer en sacrificio. Y entonces, hermanos, Saúl perdona la vida de Agag y agarra de lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Fíjese, o sea, Dios les da una orden y ellos dan una contraorden. No obedecen a Dios. No había temor de Dios en Saúl, hermanos. En el pueblo menos. Si el que era el líder, el que era la cabeza, no tenía temor de Dios, el pueblo tampoco. Y el verso 11, hermanos, da tristeza. Acompaña uno al Señor en su tristeza y dice: me pesa, me duele el corazón haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. En lugar de ir por el camino que lleva al temor de Dios, como lo hizo Noé, porque Noé caminó con Dios y Saúl no hizo lo mismo. Saúl, Dios le dijo: es por aquí, y Saúl dijo: no, es por acá. Y dice Dios, hermanos, con pena, con pesar: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Ya no sigue mi camino. Yo le digo lo que tiene que hacer y él toma otro camino. Y no ha cumplido mis palabras. Y se pesadumbró también Saúl, hermanos, y clamó a Jehová toda aquella noche, pidiendo perdón por Saúl, para que pues Dios le diera la oportunidad de poder reivindicarse. Pero no fue así, hermanos. Bien, dice que el verso 12 que Samuel madrugó, hermanos, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y le fue dado aviso a Saúl, que dice: ya viene Saúl y ha llegado a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Pues entonces, hermanos, Samuel, verso 13, vino al encuentro de Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Venía muy contento Saúl, hermanos, y Samuel apesadumbrado. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese usted nada más. Qué falta de comprensión, hermanos. Qué falta de comprensión. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel, con ironía, le dice: entonces dijo Samuel:
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Pues si has cumplido la voluntad de Dios, entonces, pues ¿de dónde agarraste esos animales? ¿De dónde los traes? Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Dios da una orden y Saúl una contraorden. Eso no le agradó a Dios. Y Samuel se puso triste porque Dios había designado a este hombre para que fuera el rey de Israel y no hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. No había temor de Dios en él. Hermanos, esto nos debe de hacer reflexionar. Cuando Dios nos dice que guardemos su ley, cuando Dios nos dice que hagamos su voluntad, cuando Dios nos dice en su palabra inspirada por el Espíritu Santo que debemos obediencia, y en su obediencia implica tener justicia, misericordia y fe, y nosotros no cumplimos cabalmente lo que se nos dice, entonces estamos actuando como Saúl. Dios nos dice que es derecho y nosotros decimos que es un poquito a la derecha. Y a veces no un poquito, un mucho. Porque como les dije anteriormente, la iglesia primitiva, pues había armonía y que crecían porque había temor de Dios. Y en ese temor de Dios estaba el Espíritu Santo de Dios que daba, hermanos, paz, que daba, hermanos, armonía entre la iglesia. Entonces aquí Saúl cometió un grave error. Cometió un grave error. No obedecer cabalmente a Dios. Y entonces, pues Dios le dice, ve y hiere a Amalec. Pero, pues no, él no lo hizo así. No había temor de Dios en Saúl. Y dice el verso 22 y 23. Fíjese lo que dice Samuel a Saúl, para que él pudiese comprender qué es lo que Dios le había pedido. Dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? O sea, tú puedes orar si te es posible toda la noche. Tú puedes ayunar si te es posible 2 o 3 días. Pero con eso crees que tu vida ya está en obediencia delante de Dios. ¿Ya tienes el temor de Dios? Dice Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer, el tener temor de Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para el pueblo de Israel era importante. Recuerden ustedes que Dios, cuando se inició, hermanos, ya el tabernáculo, se tenía que ofrecer animales limpios. Y vemos, hermanos, en Malaquías, que el pueblo ya había corrompido el sacrificio de animales, porque Dios les dice, ustedes me traen los animales enfermos, cojos, patiquebrados, ciegos. Muéstraselos a tu príncipe, a ver si te los acepta. Pero a Dios le ofrecían eso, hermanos. Él pidió desde un principio animales limpios, sin defecto. Y el pueblo
le daba lo que pues era desecho del ganado. Así mismo actuó Saúl, menospreció el mandato de Dios. No había temor de Dios en él. Hubo, hermanos, un veredicto para su desobediencia. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ay, hermanos, qué triste es no tener temor de Dios, hermanos. Decir que lo que nosotros pensamos es mejor que lo que dice Dios. Qué soberbia tan grande del hombre que piense de esa manera. El verso 26 entonces le dijo: no volveré contigo, porque tú desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado a ti. Bien, vemos, hermanos, que la sentencia fue muy dura para Samuel, capítulo 13, verso 14. Vean usted lo que hace Dios cuando el hombre es soberbio y no hay temor de Dios en él. Mas ahora tu reino no será duradero. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, que haga la voluntad de Dios, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí tenemos la consecuencia, hermanos, de no tener temor de Dios. Y eso, hermanos, en nada ayuda. Para los fines que perseguimos, los que queremos alcanzar la vida eterna, necesitamos obediencia, abnegación, hacer la voluntad de Dios para que ese temor de Dios esté en nosotros. Es claro, hermanos, que Dios busca mujeres y hombres que tengan temor de Dios y que hagan las cosas conforme al corazón de Dios, que vayan y obedezcan a los propósitos de Dios. Todo aquel a quien se pueda confiar una responsabilidad. Eso es tener temor de Dios, hacer la voluntad de Dios y decirle al Señor: heme aquí, como dijo Samuel cuando Dios le llamó. Heme aquí. Usted, hermana, usted, hermano, puede ser lo que Dios espera. Dios espera hombres y mujeres temerosas de Dios, que el corazón de cada uno de nosotros esté dispuesto en el temor del Señor. Jesucristo, hermanos, vemos que escribe en primera epístola de Juan, capítulo 3. Capítulo 3 de Juan, permítame que ya me perdí. Dice así, capítulo 3, versos 22 al 24. 22 al 24 dice así la palabra de Dios. Por favor, ponga usted atención para que nosotros reforcemos, hermanos, ese temor de Dios.
Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es temor de Dios, hermanos. Eso es temor de Dios. Guardar sus mandamientos y hacer las cosas que agradan a Dios. Verso 23. Y este es su mandamiento. Vea usted cuál es el mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Ve qué tan importante es tener el temor de Dios, hermanos? Si su iglesia tiene temor de Dios, su iglesia va a prosperar. Si su iglesia está viviendo una lucha de poder, de que yo puedo más, que yo tengo estudio, que yo tengo autoridad, ahí hay una lucha. El Espíritu de Dios no puede llegar allí, hermanos. El Espíritu de Dios no puede estar allí. Porque Dios es Dios de amor y también de obediencia. Dice el verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos, hermanos, perdón la redundancia, quieren tener el Espíritu de Dios? Quieren hacer la voluntad de Dios, pero también quieren tener la autoridad. Quieren sentirse poderosos. Ahí hay una lucha y el Espíritu de Dios no puede entrar allí. Y entonces vemos iglesias, congregaciones raquíticas. No crecen, por más que se esfuercen sus líderes. No crecen, porque hay una piedra de tropiezo dentro de esa congregación o en las congregaciones. Y eso es lo que Dios no quiere, hermanos. Cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, hermanos, si guardamos sus mandamientos y permanecemos en Dios, y nosotros recibimos, hermanos, esa bendición de Dios que dice este verso, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Si no hay armonía en la congregación, si hay una lucha, habiendo líderes que nos guían, pero yo soy más que ese líder, y yo necesito estar ahí adelante o arriba de este líder porque pues yo sé más. Yo tengo más sabiduría. Eso es lo que yo creo. Pero delante de Dios esa sabiduría humana no sirve. Debe de haber temor de Dios en nosotros para poder alcanzar, hermanos, esa plenitud, ese carácter que Dios pide a todo aquel que dice tener temor de Dios. Como primer mandamiento, hermanos, encontramos en la Biblia, dice así Mateo 22. Por favor, vamos a Mateo 22. Esto es, hermanos, un tema para que nosotros reflexionemos. No es un tema para regañarles ni para hacerlos que se sientan mal. Simplemente es un tema para que reflexionemos cómo estamos en el temor de Dios. Mateo 22,
al 24, Mateo 22, Mateo 22 del 36 al 37. Mateo 22 del 36 al 37 dice así: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios desecha la soberbia. Dice Jesucristo: yo quise hablarles del amor de Dios y ustedes me rechazaron. La Biblia también nos habla a nosotros en este tiempo del amor de Dios. Y muchos, por su vanidad, por su vanagloria, están desechando la autoridad de Dios. Mateo 22, hermanos, versos 38 al 40. Dice así la palabra de Dios. Vamos a hablar desde el verso 34, por favor. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, hermanos, Jesucristo la resumía en 2 grandes mandamientos. A pesar de que eran 10 mandamientos, recuerde usted que 4 mandamientos, los primeros 4, son para la adoración, para el reconocimiento de la autoridad de Dios, y los 6 restantes es para nuestra convivencia con nuestro prójimo, y nuestro prójimo también es la familia. Entonces, aquí Jesucristo lo resume en 2, que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Este es el primer y grande mandamiento, dice Jesucristo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Si decimos tener amor de Dios. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De ahí, hermanos, empieza a ver esa ramificación que nosotros debemos de entender para hacer la voluntad de Dios y tener el amor de Dios. Esos son 2 grandes mandamientos para entender y practicar el amor a Dios. Muy bien, vamos a ver otro texto, hermanos. Otro texto que nos hará entender con más claridad, hermanos, que es lo que, aparte de el amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y al prójimo como a nosotros mismos, ¿qué es lo que hace que esto se reafirme, se fortalezca? Mateo 23, verso 23. Jesucristo, hermanos, le dice a los fariseos y a los escribas también que son unos hipócritas, porque diezman, hacen oraciones. Recuerde usted que los fariseos eran amantes de hacer oración en las esquinas de las calles para ser vistos y tener grandes recordatorios en sus túnicas para saber a qué hora tenían que orar y por qué tenían que orar. Y aquí Jesucristo tajantemente les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿No estará pasando lo mismo en nuestras iglesias, hermanos? ¿No estaremos viendo las cosas que consideramos de más valor, cuando lo de más valor delante de Dios es la justicia, la misericordia y la fe? De ahí depende el temor a Dios, hermanos. De ahí depende. Depende de los mandamientos y depende de la justicia, de la misericordia y de la fe. Bien, vamos a ver, hermanos, esta parte de la justicia para que vayamos entendiendo qué es lo que complementa el temor a Dios. Justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. Mateo 22:21. Vamos a ver qué nos dice Mateo 22:21. Dice así: aquí tenemos el caso de que los mismos fariseos, hermanos, querían sorprender a Jesús y le preguntaron si era lícito dar tributo a César o no. ¿Sí? Entonces Jesús les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Jesús, estamos viendo el capítulo 22, verso 20. Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, entendamos que lo que es de Dios tiene prioridad. Y que por esa prioridad se manifiesta el temor a Dios. Y que por ese temor a Dios que nosotros tenemos, recibimos el Espíritu Santo. Y entonces nosotros crecemos. Y ahora somos líderes, guías, pero en justicia. No beneficio personal, en justicia. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Dadas a Dios, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer eso, justicia, sin menospreciar al más humilde, sino considerarnos en el mismo nivel. La misericordia. Misericordia, hermanos, es una virtud que caracteriza a alguien que se preocupa por las necesidades del otro. Aquel que se preocupa por ver una necesidad. No hay alimento, no hay trabajo, hay enfermedad, no hay dinero para comprar medicinas, pero yo me acerco y si puedo ayudar, Dios me va a bendecir y me va a dar de su Espíritu Santo, porque yo tengo temor de Dios, porque Dios me dice que debo de tener justicia y debo de tener misericordia. Y vamos a ver el tercer punto que dice así, que es la fe. Fe para agradar y tener el temor de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero a veces dudamos. ¿Iré al templo hoy? ¿Sí le pediré a Dios que me socorra en mi trabajo? ¿O voy y pido un préstamo? ¿O voy y veo a mi vecino, a ver si me puede prestar? Pero no le pido a Dios que Él interceda, que Él me ayude, que Él me dé sabiduría para salir adelante. Eso es falta de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el temor a Dios es una parte importante en el creyente y se manifiesta en guardar los mandamientos. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y también la justicia, la misericordia y la fe.
La fe, hermanos, para agradar y tener el temor de Dios. Tener y vivir en el temor de Dios es vivir como Noé. Vamos a recordar nuevamente cómo vivió Noé, hermanos, para, pues no ser como él, pero asemejarnos a él. Capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Ah, qué obediencia de Noé! Mientras que Dios le dice a Noé, es por aquí, Noé sigue ese camino. ¿Y qué pasó con Saúl? Dios le dijo, acaba con todo el pueblo de Amalek. Y dijo Saúl, no, voy a dejar los animales más gordos para presentar un sacrificio a Dios. ¿Y qué le dice Samuel? ¿Que es mejor la obediencia que el sacrificio? Fíjese nada más. Esto es para que reflexionemos, hermanos. Como les digo a ustedes, no es un regaño, pero los tiempos son difíciles y tenemos que de veras manifestar que hay temor de Dios en nosotros. Y Dios nos va a bendecir por medio de su Espíritu Santo, nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a dar entendimiento para saber en qué momento podemos participar nosotros en alguna necesidad, o nos va a poner en el lugar donde está la necesidad. Acuérdese usted cuando iban a llevar a Jesús para presentarlo, y dice que estaba por ahí un hombre llamado Simeón, y que fue movido por el Espíritu de Dios a que fuera al templo, porque él quería ver al Salvador de su pueblo. Y cuando llega, hermanos, llegan también los padres de Jesús y van a presentar al niño, y entonces Simeón, hermanos, se siente muy gozoso y le dice a Dios, gracias, Señor. Ahora sí, puedo morir en paz, porque estoy viendo la salvación de tu pueblo. Y Noé, hermanos, caminó con Dios. Y nosotros también debemos de caminar con Dios. Analicemos, hermanos. Les pido de favor, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, analicemos su vida. ¿De veras tenemos temor de Dios? ¿De veras Dios nos ha dado de su Espíritu? ¿O decimos tener temor de Dios, pero no nada más de labios? Y por eso no tenemos el Espíritu de Dios. Por eso a veces no comprendemos muchas partes de la Biblia. Porque no hay temor de Dios, porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos abre el entendimiento y nos hace ver cosas que antes no habíamos visto en la Biblia. Cada vez que yo leo la Biblia, hermanos, veo cosas maravillosas. Y digo, pero si yo ya había leído esa parte, ¿por qué no la había comprendido sino hasta hoy? Porque Dios me da esa oportunidad de poder, hermanos, discernir un poco más y entonces poderme presentar ante ustedes y en otros lugares, hermanos, para dar una enseñanza. Y ahora la enseñanza fue el temor a Dios. Analicemos nuestra vida, hermanos, nuestra vida espiritual a la luz de Primera de Juan 3:22. Vamos a ver qué nos dice para analizar nuestra vida. Primera epístola de Juan, capítulo 3:22. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él, permanece en Dios, y Dios en Él. Y esto sabemos que permanece en nosotros, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque, ¿por qué, hermanos? Por el Espíritu que Dios nos ha dado. Ahora entiende la importancia del temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en nuestra vida, cuando somos como Noé,
cuando somos como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y se hizo amigo de Dios, hermanos, porque, hermanos, ¿quién no quisiera tener un amigo que fuera siempre sincero, que fuera verdadero, que en cada momento que nosotros necesitáramos siempre esté ahí junto a nosotros? Pues así era Abraham. Él sabía que Dios lo estaba acompañando. Y no era el único. Ahí tenemos también a Job, un hombre rico que llegó a quedar en la miseria. Pero dice la Escritura que en todo lo que él profirió no hubo ofensa hacia Dios. Por el contrario, manifestó que lo que Dios hacía, él sabía lo que hacía porque era su voluntad. Entonces analicemos nuestra vida espiritual a la luz de 1 de Juan 3:22. Ya lo hicimos, ya lo vamos a analizar. Y que esta sea nuestra confianza, hermanos, y seguridad para estar firme en el temor a Dios. Yo deseo que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga. Y esta semana, hermanos, permítame. Esta semana, hermanos, probablemente no tengamos estudio el viernes, pero lo vamos a hacer el miércoles, para que no quede sin estudio para que no queden ustedes sin estudio. El miércoles 16 vamos a dar el tema para que ustedes lo analicen y no dejen de analizar, hermanos, el temor a Dios. De allí usted entenderá por qué en ocasiones Dios no responde a nuestras peticiones. Porque decimos y no hacemos. Creemos tener el Espíritu de Dios, pero no se manifiesta en nuestra vida espiritual. Analicemos. No es un regaño, es una exhortación. Porque Dios quiere que seamos hombres verdaderos de palabra. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el temor de Dios debe de estar en nosotros para que Dios nos dé de su espíritu para ser hombres que realmente seamos que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Muchas gracias, Señor, por habernos permitido tomar este tema. Mira, Señor, qué importante es tener tu temor en nosotros. Y no es que tenerte miedo, ni mucho menos, sino hacer tu voluntad. Jesucristo nos dio ejemplo, y muchos hombres de la Biblia nos dan ejemplo de cómo tú te manifestaste a ellos. Vemos a un Noé, a un Abraham, a un Job, a un Daniel, a un David, y muchos otros más, Señor. Ahora queremos, Padre Eterno, que tú nos des entendimiento y sabiduría para hacer tu voluntad. Tu mano de amor sobre nosotros y permite, Padre Eterno, que podamos tener verdaderamente tu temor en nuestra vida, para que tú nos bendigas y podamos dar fruto. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos y permíteles un sábado de bendiciones. Permíteles también, Señor, que haya paz, que haya salud en sus familias y que haya armonía. Y que tu mano de amor nos permita, Señor, seguir adelante. Danos la vida, danos la salud y quita de nosotros el dolor y la molestia que no nos permita hacer tu voluntad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, deseando que Dios les bendiga, les guarde y les cuide. Paz a ustedes.